Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al Instituto da Lingua Galega por la invitación para participar en este coloquio y en especial al profesor Enrique Monteagudo por contar conmigo. Bueno, voy a empezar mi intervención. Las diapositivas están en catalán, igual que en el caso de la intervención de mi colega Joan Costa, pero la intervención será en español. Bien, en mi intervención lleva por título Estandarización y desestandarización, perspectivas emergentes sobre viejas cuestiones. Bien, la estandarización es indudablemente uno de los procesos más discutidos en el ámbito sociolingüístico, atendiendo tanto a su dependencia de dinámicas sociohistóricas, políticas y económicas que influyen de manera determinante en la configuración de las variedades estándares, como por la misma ideologización de que son objeto. Nuestro propósito en esta intervención es pues, reflexionar en torno a los procesos de estandarización en la actualidad. Una época que ha sido definida como modernidad tardía o hipermodernidad, caracterizada, entre otras cosas, por la extensión del capitalismo liberal, la conectividad global, el incremento de la movilidad o la migración. Desde la sociología, la antropología y también la sociolingüística se ha puesto de relieve que las demandas del neoliberalismo globalista cuestionan la capacidad operativa real de los Estados-nación, como indica el profesor Joan Pujolar en esta cita. En este sentido, epistemologías postestructuralistas y decoloniales han puesto de relieve la inadecuación de continuar trabajando con los postulados lingüísticos de homogeneidad, territorialidad y estabilidad desarrollados en el marco de los Estados-nación, amparados justamente en las variedades estándares como entidades discretas, muy dependientes de la escritura. Y es que el multilingüismo y la hibridación lingüístico-cultural se sitúan en un polo opuesto a la idea de lengua que la ideología de la estandarización refuerza. El tan admirado sociolingüista Jan Blomaert, recientemente fallecido, reivindicaba precisamente situar en el centro del análisis sociolingüístico la heteroglosia de los hablantes, las prácticas lingüísticas dentro de todo el universo de prácticas semióticas, en lugar de continuar trabajando con un concepto de lengua saussuriano, esencialista y muy ligado todavía a identidades nacionales y culturales. Las sociolingüísticas crítica, interaccional y etnográfica han enfatizado la necesidad de una renovación teórico-metodológica que conciba las lenguas como prácticas eminentemente sociales y que centre la mirada en la indexicalidad social de los fenómenos lingüísticos, deuda clara con propuestas de Bourdieu, Gampers o Bakhtin. En efecto, es bien sabido que en los procesos de construcción de las naciones-estado europeas, la creación de un estándar obedeció al propósito de otorgar uniformidad y cohesión a una nación de ciudadanos, cuyos miembros debían garantizar también su pertenencia y lealtad lingüísticamente. El profesor del Valle ha situado también la teoría de la estandarización de Einar Haugen en el marco de la democracia liberal europea, un proyecto sociopolítico y filosófico propio de la modernidad, como fue la centralización de gobierno y administración, el sistema de educación estatal, la alfabetización, la industrialización, la urbanización o la secularización de la sociedad. La emergencia de una lengua estándar nacional fue un símbolo más de un proyecto cultural que potenció en el imaginario colectivo la idea de pertenencia a una misma y homogénea comunidad política, económica y sociocultural. Así pues, la sociolingüística, la lingüística aplicada, están redefiniendo sus teorías, métodos y conceptos para adaptarse a la descripción de la complejidad sociocultural y lingüística actual y para dar respuesta también, ¿no?, a la heterogeneidad de las interacciones comunicativas, ¿no? La atención, por tanto, se está desplazando a considerar las condiciones sociohistóricas de la producción lingüística y analizar los usos lingüísticos conectados a identidades sociales dinámicas, híbridas y que están en proceso de negociación. La indexicalidad cobra, pues, protagonismo frente a la referencialidad y al significado denotativo. Fijémonos, por ejemplo,
en esta conceptualización lingüística que proponen Ofelia García y Tupas, ¿no? Language as a dynamic and fluid linguistic repertoire that grows from a unitary system instead of the named languages of nation states. ¿No? No obstante, como el mismo Pujol y otros hemos puesto de manifiesto, la visión de las lenguas como entidades separadas y discretas y las variedades estándares como estos vínculos naturales de unión con las comunidades nacionales son todavía las ideologías imperantes en las sociedades occidentales y las que se han aculturado, ¿no?, a esta tradición. Continúan siendo, por tanto, claves para la creación de identidades en el imaginario colectivo. La idea de estándar de esta construcción sociocognitiva de una forma particular de lengua, cultivada por un proceso de normativización y normalización lingüística, es además absolutamente central para entender la historia y evolución de la lingüística occidental, como ha señalado recientemente también el profesor Lee. La estandarización se consideró, por tanto, un proceso indispensable para el capitalismo y la modernización de sociedades que requerían de un instrumento que cubriera las nuevas funciones comunicativas de la administración, el comercio y los medios de comunicación. También desde los planteamientos de la filosofía política, de Kublika, Patten, Van Parijs o de Suter, se ha analizado el valor de los estándares en el debate sobre cómo lograr una mayor justicia intralingüística en la distribución del capital lingüístico. Y se terminan concluyendo que it may still be the case that normatively a standard language ideology of some sort is desirable. ¿No? Entonces, ¿de qué tipo? ¿No? ¿Qué tipo de ideología de la estandarización? ¿No? Actualmente cabe pues reflexionar acerca del papel de las variedades estándares en la posmodernidad. ¿Cómo será su readaptación? ¿De qué modo cambiará la configuración y función de las variedades estándares en un periodo en el que la rotura de fronteras nacionales plantea nuevos desafíos de análisis y descripción lingüística? ¿Serán las variedades estándares todavía iconizadas por la población como las lenguas por antonomasia o pasarán a considerarse únicamente variedades funcionales para usos muy concretos, fundamentalmente escritos, ¿no?, que requieren de mayor formalidad? El profesor Van der Post, en varias obras que tenemos aquí, entre ellos un artículo publicado en el libro The Tyranny of Writing, se ha referido a que se observan ya signos de lo que llama el declive, el deshielo de esta cultura lingüística europea renacentista que propició justamente el monolingüismo o el monolectalismo en la lengua nacional o estándar. Este proceso, que podría llevar a la desestandarización y al surgimiento de ideologías lingüísticas alternativas, podría durar siglos, ¿no? Y desembocar, según Van der Horst, en una cultura lingüística que sería más de carácter global que propiamente y específicamente europea. Pero, ¿cuáles son estos signos, ¿no?, que se atisban de este declive, ¿no?, si se quiere, de la cultura lingüística que comenzó en el Renacimiento, ¿no?, y que tanto luego se fue fortaleciendo en los siglos XVII, XVIII, etc. Bien, pues podríamos decir que, por un lado, la ampliación de usos considerados estándares. Van der Horst habla del broadening of the standard, la flexibilización de las variedades estándares que ya no poseen normas tan férreas, sino que suele también ser común el polimorfismo. Además de que la ejemplaridad lingüística posee cada vez más focos de irradiación, parece advertirse una mayor aproximación entre las variedades estándares y no estándares en el continente europeo. De hecho, Auer refirió a la existencia del fenómeno de diaglosia, ¿no?, caracterizada por la existencia de soluciones lingüísticas intermedias entre las variedades vernáculas y las estándares. Parece que se está produciendo una reorganización significativa de los continuos lingüísticos en Europa, con la consiguiente dialectalización y regionalización del estándar por un lado y la adopción de características estándares por los vernáculos de otro lado. Algunos regiolectos son el punto de partida para la emergencia de neoestándares que pueden convivir o sustituir al tradicional estándar codificado, como veremos un poquito más adelante.
Otra cuestión es el propósito eminentemente descriptivo que orienta la elaboración de diccionarios y gramáticas en la actualidad, ¿no? El recurso a la prescripción, encubierta, ¿no? Que huye de la censura explícita y de señalar de manera directa la corrección e incorrección, es sin duda una característica definitoria de la gramaticografía actual. Las autoridades y organismos de reglamentación lingüística suelen prescribir de manera indirecta, estableciendo una jerarquía valorativa de usos y asignando variantes a diferentes niveles sociolingüísticos. Otra cuestión que cabe advertir es el menor seguimiento de las normas estándares en determinados medios y ámbitos lingüísticos generalmente menos regulados e institucionalizados, ¿no? Como pueden ser medios de comunicación digitales. No por el desconocimiento, sino por un deseo manifiesto de establecer distancia con la norma codificada. La red propicia, sin duda, que emerjan nuevos sistemas de normatividad y de regulación lingüística que tienen órdenes indexicales diversos. Otra cuestión en la que no podemos detenernos es la convergencia léxica y gramatical que se ha señalado también entre lenguas europeas por Heine y Coutet, entre otros. Y bien, vamos a detenernos a continuación en la ideología de la estandarización. Es uno de los aspectos, a mi juicio, más interesantes, esa iconización e ideologización que los procesos de estandarización llevan consigo. A partir de la creación de un estándar, este no funciona solo como una variedad más, reservada para ciertos ámbitos formales de uso, sobre todo escritos, que requieren de la máxima eficiencia funcional con la mínima variación formal. Podemos decir legislativos, administrativos, sino que lo que ocurre es que el estándar se establece como el patrón de referencia con el que los hablantes juzgan el resto de prácticas lingüísticas. Este proceso de esencialización de las variedades estándares es crucial para los paradigmas revisionistas y críticos en sociolingüística, antropología y política lingüística, ¿no? Que se interesan justamente por la estandarización en cuanto proyecto esencialmente político e ideológico, ¿no? En torno al cual se definen los patrones de corrección e incorrección. Indudablemente, la estandarización potencia la concepción lingüística prescriptiva y la monoglosia también, ¿no? Los conceptos de proper language, bon usage, están íntimamente relacionados con la emergencia de un estándar y contribuyen a la jerarquía, a la jerarquización lingüística y social de los hablantes, ¿no? En consecuencia, se denuncia que la estandarización perpetúa la existencia de lenguas y hablantes legitimados y deslegitimados, ¿no? Son, de hecho, varios los sociolingüistas que han relacionado la ideología del prescriptivismo con los procesos de estandarización. Magleston, por ejemplo, localiza el auge del prescriptivismo a finales del siglo XVIII, cuando la aceptación de un estándar escrito se institucionalizó y el llamado talking proper se convirtió en un símbolo de distinción social. El prescriptivismo sería, pues, para muchos una consecuencia de la estandarización. Outside of standardized regimes, the notion of correctness is very rare. Pone, por ejemplo, de relieve la profesora Susan Gall, argumentando con ejemplos de trabajos en diversas comunidades que no cuentan con lenguas estandarizadas, que lo que existe es una serie de repertorios lingüísticos que se consideran más o menos apropiados para el contexto o efectivos para un determinado propósito comunicativo, pero se trata, en todo caso, de prácticas convencionalizadas por el uso y la actividad metapragmática de los propios hablantes, no impuestas externamente de arriba a abajo. A este respecto es importante manifestar que trátese de comunidades con lenguas estandarizadas o no, todos los hablantes son, como decía John Joseph, sensitive to language quality in one form or another. Porque, como también ha resaltado Deborah Cameron, en todas las comunidades lingüísticas lo que existe es una u otra forma de prescripción, no digo de prescriptivismo, ¿no? Otros autores prefieren el término normatividad, ¿no? al de prescripción. Pero lo que quiere decirse es que la normatividad es inherente a la percepción de la variación.
a la reflexión y al uso del lenguaje en la sociedad. En ecologías lingüísticas que se caracterizan por un multilingüismo muy dinámico y complejo, pongamos por caso en los estudios de la profesora Lübke en África Occidental, evidencian cómo las denominaciones y caracterizaciones lingüísticas, en muchos casos, hablando por ejemplo de Senegal, surgieron por un proceso particular de territorialización que llegó con la llegada de los europeos, de la colonización. Se trata de entornos sociolingüísticos de tradición primariamente oral, en los que la mayoría de hablantes cuenta con un repertorio heteroglósico versátil, que incluye lenguas indígenas oficiales y que cuentan con variedades estandarizadas, pero lenguas autóctonas también ágrafas, criollos, lenguas estándares europeas. Pero pensemos también que en Europa, antes del advenimiento de la modernidad y la formación del Estado-Nación, el multilingüismo fue la norma, como han comentado Stephen May, Ingrid Piller, Pennycock, etc. Este hecho nos ha de llevar no a demonizar las variedades estándares, pero sí a tener en cuenta su eurocentrismo y tener muy presente que no son el único molde posible de organización de la actividad lingüística. La posmodernidad exige reexaminar el modelo y también considerar alternativas a este sistema de normatividad en el que la heterogeneidad y la vernacularización lingüísticas pueden adquirir mayor protagonismo. Se trata de reconocer también que la utilidad que se consigue con la creación de un estándar es de naturaleza sociopolítica, pero no lingüística. No lingüística específicamente, y de no obviar las consecuencias negativas que los procesos de estandarización han comportado y que pueden comportar para gran parte de la población. Consecuencias que desde luego se han omitido, se omiten, banalizan o naturalizan en los discursos dominantes. A este respecto, la sociolingüística histórica ha contribuido también a esclarecer por qué y en qué contextos sociohistóricos ciertas variantes, variedades, se invisibilizaron, fueron excluidas de la escritura. ¿Quiénes fueron los agentes que prohibieron ciertos usos, proscripciones, muchas de las cuales terminaron igualmente por difundirse, ¿no?, entre la población? Abordar estas cuestiones puede agudizar nuestra comprensión de cómo ha llegado la jerarquización actual entre lenguas o variedades prestigiadas por un lado y invisibilizadas, ¿no?, por otro. Por ello, también es preciso, como se está haciendo actualmente en trabajos como los de Elspas, Rutten, Having, Langer, etcétera, llevar a cabo una sociolingüística de abajo arriba, ¿sí?, considerando las prácticas lingüísticas escritas, informales y multilingües de los hablantes, muchas veces oscurecidas y que han pasado desapercibidas por la propia ideología de la estandarización en la disciplina lingüística, ¿sí?, que no ha prestado hasta hace poco suficiente atención a fuentes documentales no oficiales, ¿sí? En este sentido, cabe tener presente también que las comunidades y grupos lingüísticos muestran diferentes grados de adhesión a la ideología de la lengua estándar y al prescriptivismo, ¿no? En el ámbito español, por ejemplo, hay que profundizar en la dimensión prescriptiva y su interrelación con el proceso de estandarización en diversas comunidades lingüísticas, ¿sí? Hay una diferencia clara, yo creo, también entre la aparición de la variedad estándar de la lengua española, iniciada muy tempranamente, y los procesos de estandarización de catalán, gallego, vasco, que se llaman lenguas estándares más tardías, ¿no? Lo que explica la implementación social, desigual y deficitaria que tienen estas lenguas en diversos ámbitos, y también que la ideología de la estandarización tal vez sea distinta, ¿no? Y también pensemos en los todavía incipientes procesos de estandarización y grados de estandarización de aragonés, asturiano, aranés, etc. Otro punto clave que hay que considerar es cómo los hablantes se erigen en autoridades idiomáticas. Aparte de la actividad prescriptiva institucional que llevan a cabo organismos de reglamentación como las academias, es muy interesante analizar las prácticas prescriptivas informales
de los hablantes y fijarnos en el comportamiento que Lukács ha bautizado como grassroots prescriptivism, ¿no? Un prescriptivismo que sería de base, popular, muy presente en los medios de comunicación menos institucionalizados, ¿no? Como son las redes sociales o los blogs, ¿no? En ellos, como se puede observar, por ejemplo, a partir del ejemplo de la red social de Facebook, se producen muchos debates normativos, ¿no? Los participantes evalúan conductas lingüísticas propias, ajenas y censuran de manera directa y muchas veces de forma muy vehemente usos y conductas lingüísticas, ¿no? Se evidencia muy claramente cómo se interioriza, por tanto, la ideología, ¿no?, de la estandarización. Fijémonos en este ejemplo, a propósito del uso del infinitivo con valor de imperativo, ¿no?, que suscita un arduo debate. Usar bien el imperativo marca la diferencia. Bravo por esa madre, ¿no?, que ha corregido a su hijo en un programa de estos de infantiles, ¿no? Dice otro, corregir un imperativo, viendo como casi el 70% de la gente se equivoca o lo dice mal, es como si hubieran corregido el latín vulgar. Y continúa, mucho academicista anda por aquí, que está deseando que aprobaran el iros para no decirlo con culpa. Sin embargo, luego también otro le contesta, iros ya está aceptado, debido al pequeño cuerpo fónico del verbo. En cuanto a lo de que la gente lo diga mal, es que lo que no se aprende es porque no se quiere aprender, ¿no? Porque encima se lo corriges y se enfada, ¿no? Vemos, por tanto, esto es muy interesante ver cómo se va construyendo toda esta normatividad, ¿no?, en el discurso. Bonin, en su trabajo Decentralization of the Linguistic Norm Online, the Royal Spanish Academy Challenge on the Internet, justamente explora la normatividad generada por los mismos hablantes en un foro de Internet, como es el Word Reference, ¿no? Testimonia el influjo que continúa teniendo, ¿no?, la Real Academia Española cuando los participantes del foro desean resolver dudas y cuestiones normativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ejemplo que escoge Bonin también, desde hace tiempo he notado un fenómeno que encuentro interesante y sobre el que me gustaría conocer la opinión de ustedes, colegas foristas. El uso del adverbio donde en oraciones en las que el antecedente no es del lugar, ¿no? A este respecto, la RAE dice que es arcaico y debe evitarse hoy. Luego, esta participante del foro dice, esta situación no se limita únicamente aquí al caso temporal. Me pregunto cuán extendido o aceptado es esto entre los hispanohablantes en general y si se considera censurable en medios cultos, ¿no? Es decir, habla, ¿no?, y utiliza argumentos de autoridad, pero apelando, ¿no?, a la Real Academia, pero también busca otros argumentos que quieren contar en los mismos participantes del debate como fuente, ¿no?, de normatividad alternativa. Incluso vemos cómo se manifiesta distante o rechaza manifiestamente muchas de las prescripciones o proscripciones que dictan las academias, ¿no? Veamos cómo otro de estos participantes en el foro dice, en México es algo de todos los días este uso, ¿no?, de dónde. Quizá yo sea muy arcaico, interpelando a la respuesta de la academia, pero la verdad no encuentro nada de malo en que se utilice. Es simplemente un uso donde señala un espacio físico o temporal. En efecto, la red lo que ha potenciado es que actores sociales muy diversos establezcan sus propios órdenes normativos, ¿no?, muchas veces desafiando los regímenes de normatividad de las variedades estándares, con normas que se fijan intergrupalmente, se instalan y se crean localmente. Bajo la etiqueta de Third Wave Standardization Studies, siguiendo por tanto este cambio teórico metodológico de los estudios sociolingüísticos de la tercera ola, McClelland ha señalado recientemente que entre los objetivos de los estudios de estandarología debería estar precisamente dedicarnos a how language standardization ideologies and processes are discursively constructed and enacted in multilingual context, ¿no? Esto supone examinar, como apuntábamos hace un momento, a propósito de los ejemplos de la normatividad generada en redes sociales, blogs, foros, cómo se perpetúa
se transmite o se deconstruye la ideología de la estandarización, ¿no? Y explorar también la indexicalidad social que tiene el cambio de repertorio, estándar, no estándar, repertorios híbridos, en la construcción de las diferentes identidades en la interacción, ¿no? Otra cuestión muy interesante es analizar eh, los procesos de reestandarización y desestandarización que se están produciendo en Europa actualmente. De qué manera la globalización, la comunicación digital y la paulatina normalización del multilingüismo y los repertorios heteroglósicos pueden influir en la erosión de la ideología de la estandarización. Eh, Hay que indagar, por tanto, si la modernidad tardía está provocando una laxitud importante en las actitudes, las prácticas lingüísticas y los discursos en torno a la corrección lingüística. Es decir, podemos hablar, ¿no?, de un proceso de desestandarización. Están cambiando las ideologías y los regímenes normativos en la modernidad tardía, o bien de lo que se puede estar, de lo que se habla generalmente en Europa es de procesos más bien de demotización. La ideología de la estandarización se mantiene, pero lo que ocurre con esta demotización es que la normatividad se reorienta, porque surgen nuevos modelos o usos lingüísticos, sobre todo urbanos, ¿no? Con esos neoestándares de diferente alcance a los que nos referíamos anteriormente y que otros hemos hablado, de los que hemos hablado en términos de restandarización, pluricentrismo, etc. ¿no? Otra cuestión crucial, de la que se hablará seguramente en este foro también, y a la que habrá que prestar mucha atención, es a los neohablantes, ¿sí? Tanto en lo que se refiere a la consolidación de estándares que han sido más tardíos, de lenguas minoritarias y minorizadas, como también de lenguas más mayoritarias, ¿de acuerdo? Eh, También será muy importante ver cómo los neohablantes y sus repertorios influyen en las dinámicas de reorganización normativa en esta modernidad tardía, ¿no? Y en las mismas ideologías que generan los procesos de estandarización, ¿no? Como apuntábamos también anteriormente, en regiones muy multilingües, las complejas interacciones de la mayoría de hablantes desafían, sin duda alguna, las visiones de las lenguas como entidades delimitadas. Sin embargo, las políticas lingüísticas impulsadas han sido paradójicamente de herencia colonial en muchos casos y han reproducido y continúan reproduciendo los modelos occidentales en la gestión de la diversidad, ¿no? Continúan creándose e impulsándose variedades estándares, ¿no? Pero nos hemos preguntado también, antropólogo James Costa, hasta qué punto la promoción de variedades estándares tiene sentido y puede revertir la situación de minorización en ecologías que son ajenas a los modelos de organización lingüística de los estados-nación, ¿no? De hecho, el análisis y evaluación de políticas lingüísticas implementadas en el Pacífico y también en otras regiones de Iberoamérica evidencia el rechazo que ha suscitado en muchos casos la normativización explícita de una variedad o las discrepancias que han surgido a la hora de seleccionar un determinado sistema gráfico para la representación de una lengua. Los discursos en torno a la legitimidad, eh, eh, perdón, más que la legitimidad, la necesidad, ¿no?, o conveniencia de crear una variedad estándar para lenguas minoritarias, ha reproducido muchas veces las ideologías de la homogeneización y la monoglosia propias de la modernidad, de las que hablábamos anteriormente, siguiendo un proceso que Gall o Irving tildaron también de fractal recursivo, ¿no? Pero el análisis comparado de estudios de caso muestra que en muchos procesos de estandarización tardíos se ha tendido más a la búsqueda de patrones composicionales en la codificación, ¿no?, para efectuar la nivelación lingüística y que los diferentes hablantes se reconocieran en el estándar, ¿no? Las variedades estándares de lenguas minoritarias
y minorizadas surgen en muchas ocasiones en comunidades donde el multilingüismo está mucho más normalizado, ¿no? Y legitimado, además, claro. Eh, lo que suele explicar un carácter más horizontal, inclusivo y participativo, ¿no? de estos procesos, en los cuales, claro, diferentes actores sociales tienen mayor protagonismo y poder de decisión, ¿no? Como han puesto de manifiesto Urla, Amorortu, Ortega, a propósito de la estandarización del euskera, el estatus de marginación como punto de partida para revertir la situación de minorización y subordinación sociopolítica y lingüística les otorga una indexicalidad social diferente. De hecho, muchas iniciativas de estandarización de lenguas minoritarias, pensemos en casos del gallego, del catalán, castellano, leonés, se proponen justamente para contrarrestar políticas lingüísticas asimilacionistas y discursos hegemónicos monoglósicos, ¿no? Bien, simplemente como una breve reflexión final, ¿no? Que tampoco es una reflexión entre todos, ¿no? He tratado de poner de relieve en esta intervención la importancia de que los mismos hablantes encuentren espacios para negociar otras normas multilingües de interacción, que son indudablemente una liberación de ideologías puristas y están más acorde con la forma en que una gran mayoría de personas se comunican en la vida real, ¿no? Interactuando en diferentes lenguas, variedades, con prácticas híbridas, negociando y gestionando ellos mismos la diversidad lingüística, ¿no? Los hablantes son muy sensibles a las diferentes normas lingüísticas, ¿no? Y al diferente valor, ¿no? Y jerarquización de estos recursos lingüísticos. A este respecto es importante que tengamos en cuenta que a los sociolingüistas y también a los profesores de lenguas nos compete reforzar la conciencia lingüística crítica de nuestros estudiantes, ¿no? Poner de relieve que las prácticas lingüísticas por sí mismas no determinan la aceptación y valoración positiva de unos comportamientos lingüísticos y no otros, ¿no? No son razones lingüísticas las que explican que exista un multilingüismo legítimo en variedades estándares que posee capital simbólico frente a la falta de reconocimiento de este multilingüismo popular o plebeyo, ¿no? Como lo llama Jürgen Jaspers también, ¿no? Pero nos falta todavía mucho camino por recorrer para que se normalice la hibridación, la heterogeneidad inter e intralingüística más allá de visiones académicas y especializadas, ¿no? Traía esta breve cita de la profesora Susan Wright, con la que tuve la suerte también de trabajar, y que viene a decir justamente que si la opinión y el planteamiento que comentábamos de profesor Blomaer, ¿no? Al que nos referíamos al comienzo de la intervención, es decir, si las lenguas pasarán a concebirse como prácticas esencialmente sociales, ¿no? en este siglo XXI, retomando, por tanto, ideas más bakinianas frente a concepciones más estáticas y delimitadas, esto dependerá de si la gran mayoría de la población aprende a valorar positivamente la multicompetencia, los repertorios lingüísticos complejos, los valoran más positivamente que ese tradicional dominio de una variedad estándar, ¿no? Se tratará, en palabras de Wright, de un, como dice ella, seismic change, ¿no? Un cambio que tendrá sin duda enormes consecuencias, ¿no? Pero en este cambio los sociolingüistas tenemos mucho, ¿no? Tenemos mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.